Una fuente de riqueza dinámica de los sistemas físicos, biológicos, económicos, psicológicos, son las dinámicas antagónicas. Dinámicas antagónicas o bien dinámicas en conflicto. Pero si nos agarramos a leer a los clásicos, eso nos suena a tesis, antítesis y síntesis, que no son otra cosa más que los fundamentos del materialismo dialéctico. Y el método dialéctico proviene desde la antigua Grecia. El método dialéctico tiene muchos siglos de antigüedad, pero vámonos a lo largo del tiempo y nos vamos a dar cuenta que el método dialéctico lo refinó Hegel. A Hegel hay que reconocer el gran mérito de dar la formulación, prácticamente la formulación moderna de lo que es el método dialéctico. Sin embargo, Hegel era un filósofo idealista. Entonces, cuando llegan en el siglo XIX, Engels y Marx toman el método dialéctico de Hegel, pero desde una perspectiva materialista, no idealista. Y a eso es a lo que se le llama el materialismo dialéctico. Este mismo profesor del que estoy hablando y que he mencionado hace rato, Germinal Cocho, él tenía una afirmación muy contundente. Él decía, la teoría de los sistemas complejos es el materialismo dialéctico del siglo XXI. Punto. Yo comparto esa idea con él. Claro, y entonces, digamos, cuando lo dice así, cuando nos habla de estos cambios cuantitativos que se acumulan y dan origen a un cambio cualitativo, y luego nos habla de dinámicas antagónicas que generan eh, una, un equilibrio dinámico, si puede llegar a ser tan claro que eso remite al materialismo dialéctico y a otros filósofos dialécticos anteriores, ¿por qué no es una herencia intelectual que se reivindica usualmente? Porque cuando uno busca teoría de sistemas complejos y encuentra, digamos, como por ejemplo Santa Fe, o encuentra a los investigadores como Perbach, o los que más uno identifica con los sistemas complejos, con la teoría de los sistemas complejos, no se encuentra esta continuidad histórica. ¿Por qué no se le reconoce como heredera de un pensamiento que además es muy político? Por dos razones. Una es política, la otra es histórica. Y una tercera que voy a mencionar ahora mismo. Primero que nada, porque después de la caída del muro, desde luego que estoy simplificando, por caída del muro me refiero a la pérdida del contrapeso al capitalismo que había en la Europa oriental y en algunos lugares de Asia y de América. Cuando cae el socialismo real, entonces se viene una ola de derechización que de hecho fructifica con el neoliberalismo que padecemos ahora. En los medios académicos empezaron a ser satanizados todos los académicos, todos los profesores, todos los intelectuales que reivindicaban cualquier cosa que sonara a marxismo. Empezaron a ser acosados, empezaron a ser satanizados, empezaron incluso a ser despedidos de sus sitios de trabajo porque se vino una avalancha de reacción en la cual dominaba un mundo unipolar, un mundo que ya correspondía a un solo esquema de pensamiento y el esquema de pensamiento dominante era el de Estados Unidos. Por supuesto, cuando digo Estados Unidos y sus atláteres, Estados Unidos y sus aliados, ¿verdad? Y eso desembocó en frases, me da risa ahora, ¿no? En intelectuales que clamaron el fin de la historia, porque ya no había más nada que hacer. Y desde luego que esos nuevos paradigmas no resultaron ser paradigmas, resultaron ser frases ingeniosas que no condujeron a nada más que a la miseria y a la pobreza intelectual. Pero eso coincide más o menos cronológicamente con el origen de la teoría de los sistemas complejos. Entonces, no dudo yo que haya habido mentes iluminadas que hayan dicho, carajo, estamos hablando de materialismo dialéctico, pero mejor me callo la boca porque si no me van a caer a batazos mis propios colegas o porque si no voy a sufrir las consecuencias y nadie
se hubiera podido atrever a entregar una solicitud de apoyo financiero para un proyecto de investigación diciendo vamos a trazar la línea de continuidad entre el materialismo dialéctico y la teoría de los sistemas complejos? ¿Por qué? Porque estaba condenado al fracaso, en ningún lugar iban a aprobar ese proyecto de investigación. Entonces, algunos nos atrevimos a hacerlo en la UNAM, porque la UNAM hace 25 años era un reducto donde todavía cabía el pensamiento crítico y el pensamiento disidente, ¿verdad? Ahora está muy cambiado. Ahora, perdónenme por hacer esta mención, quizá le pueda molestar a alguien, pero no puedo quedar con las ganas de decirlo. La UNAM está en un proceso de derechización alarmante, alarmante. Y cuando llegue el momento en que ese proceso de derechización llegue a un pensamiento dominante, va a perder su razón de ser la universidad porque ya no va a ser un sitio de discusión de donde confluyan todas las corrientes del pensamiento, sino que va a ser un pensamiento unívoco, unilateral y estático, precisamente por esa razón. En fin, pero estábamos hablando de otra cosa. Me preguntabas tú que por qué no ha habido trabajos para seguir esa línea de continuidad. Creo que esa es la respuesta más evidente. Esa es la respuesta más evidente. Y también porque los institutos que empezaron a surgir como hongos después de la lluvia para el estudio de los sistemas complejos, como el Instituto de Santa Fe, un instituto análogo en Valparaíso, en Chile, pero no recuerdo ahora cómo se llama, el Instituto de Sistemas Complejos de la Universidad de Bielefeld en Alemania, el Instituto de la Teoría de los Sistemas Complejos en Lyon, en Francia, empezaron a salir por todos lados. Que por cierto, déjenme decirles, para que estemos orgullosos de nuestro pasado, que el primer departamento de sistemas complejos en el mundo surgió en la UNAM. No hubo nunca en ningún otro lugar del mundo un departamento universitario que fuera un departamento de sistemas complejos. El primero fue en la UNAM. Venían los investigadores de Estados Unidos, de Francia, y se sorprendían de que en una universidad seria, en un instituto de gran renombre como es el Instituto de Física, existiera un departamento de sistemas complejos cuando todavía en ningún lugar había. Empezaron a surgir por todos lados teorías, pero también se dieron cuenta muchos de los que ahí trabajaban que la teoría de los sistemas complejos es una fuente de capital y de organización capitalista buenísima. Entonces se dedicaron a hacer dinero o a trabajar para hacer más eficientes los sistemas capitalistas en su explotación. Feo, sí, pero no nos debe sorprender. No nos debe sorprender porque lo que sí va a sorprender a alguna gente es la frase que voy a decir ahorita, pero la voy a matizar. No nos debe sorprender porque la ciencia es una prostituta. La ciencia se va a donde hay dinero y se va con el mejor postor. Pero de la misma manera que no debemos de satanizar a las prostitutas porque son víctimas de un sistema de trata y de comercio sexual, de esa misma manera tampoco debemos satanizar a la ciencia, porque al ser prostitutas son víctimas de un sistema que las prostituye. ¿Qué debemos hacer? Combatir el sistema que las prostituye y no a las prostitutas. Es decir, con las prostitutas, las trabajadoras del sexo, ¿verdad? Lo que hay que combatir es al sistema que las explota. Con la ciencia, ¿qué hay que hacer? Hay que combatir al sistema que la vuelve una prostituta. Es decir, que el interés de la investigación científica se va con el mejor postor. Y en estos tiempos, el mejor postor es el sistema de producción neoliberal. Y el sistema de producción neoliberal tiene como consigna la ganancia
sin importar los medios y sin importar las consecuencias. Entonces hemos visto la degradación social, la degradación del medio ambiente, la explotación de los recursos sin límite, y todo porque alguien quiere tener un teléfono color rojo y alguien no quiere tenerlo color azul, donde es una estupidez por completo. Si el papel de los teléfonos celulares es comunicarnos, un modelo único y eficiente podría servir para toda la humanidad. Pero no, hay gente que quiere que tenga cámara con 4 lentes, y no, yo quiero con estabilización dinámica de las fotos, y no, yo lo quiero con esto y lo otro, y eso ha llevado a una irracionalidad total en los modos de producción. Yo digo del teléfono, pero lo mismo puede decir de los autos, de los computadores, de lo que ustedes quieran. Entonces, esas dos razones, la razón de el temor a ser acosado, criticado y despedido de tu fuente de trabajo, y la razón de que el dinero se fue, porque la teoría de los sistemas complejos servía para hacer más eficiente el sistema capitalista. Es por eso que nadie ha escrito el libro que todos estamos esperando, que es el libro que explica la continuidad del pensamiento desde Demócrito hasta Heráclito, pasando por Hegel, por Marx, por Engels, hasta el día de hoy con la teoría de los sistemas complejos como heredera intelectual de esta fuente de conocimiento que es la dialéctica y el materialismo dialéctico. Y bueno, ante este panorama que efectivamente no tiene que sorprendernos, pero que no deja de ser bastante gris, que es este de la subordinación de la ciencia a los intereses del capitalismo neoliberal, ¿qué implicaciones puede tener todavía la teoría de los sistemas complejos en contra de ese status quo? ¿Qué pueden hacer los científicos interesados en un cambio social acercándose a este paradigma? La teoría de los sistemas complejos, curiosamente, abre los ojos hacia otros horizontes. Al físico le abre los ojos para que voltee hacia la biología. Al científico de la computación le abre los ojos para que voltee hacia la psicología. Al matemático le abre más perspectivas que antes no sabía que existían. La gente que estudia la teoría de los sistemas complejos adquiere un entrenamiento multifacético, multidisciplinario, interdisciplinario, que le permite enfrentar los vaivenes del mundo con mejores herramientas de pensamiento y eventualmente con mejores herramientas de acción también. Entonces, sí hay algunos intentos de hacer grupos de acción, ¿verdad?, que aglutinen gente de diferentes disciplinas y que traten de resolver problemas concretos, ¿verdad? Pero el enemigo al cual nos enfrentamos es una medusa, ¿verdad? Porque cuando la gente de pensamiento de derecha dice es que el capitalismo es eficiente, tiene razón, el capitalismo es muy eficiente, pero nunca dicen que a cambio de depredar y expoliar al medio ambiente, y que a cambio de perturbar y destruir completamente las relaciones sociales de solidaridad. Eso nunca se menciona. Pero es imposible no estar de acuerdo con ellos cuando dicen que el capitalismo es eficiente, ¿verdad? Entonces, lo que debemos de tener conciencia es que otro mundo es posible. Un mundo donde el capitalismo no sea tan eficiente, pero donde haya más respeto de individuo a individuo, de colectivo a colectivo, y sobre todo que no nos lleven al baile con ellos, porque tal como va la cosa, la humanidad se extingue. Y no se extingue en 5.000 años, ni
ni en 1000 años. De ir las cosas como van, de contaminación, el cambio climático, etcétera, etcétera, la humanidad se extingue en 50 años. Entonces, la gente llama la atención de cuál es el destino que nos espera, es porque tienen cortedad de miras, porque no pueden ver la película completa. Y en eso puede ayudar mucho la teoría de los sistemas completos a formar una nueva generación de científicos y de técnicos que sí entiendan una visión no sea tan unidimensional y que puedan ver que todo lo que se hace tiene consecuencias en otro lado. Que logro producir mucho mejor este automóvil, a ver, ¿a cambio de qué? ¿O para qué? ¿O vale la pena hacerlo con el costo que representa? Esa es una labor docente, ¿no?, que está por hacerse. Que tiene que ver también con que el modo capitalista de producción es el modo dominante de pensamiento en las universidades. En las universidades occidentales se nos ha hecho creer que, que el que hace un doctorado es porque tiene que ser investigador. Y no es cierto. La sociedad requiere personal con esa preparación también para tareas docentes y sobre todo para tareas de divulgación. En México no existe la carrera profesional del divulgador de la ciencia. Y en estos tiempos de pandemia estamos viendo que realmente hace falta, porque las voces que se escuchan en los medios, en la radio, en la televisión, incluso científicos con un alto nivel de preparación técnica, pero con nula preparación de divulgación, se encargan de que la población caiga en el miedo, en el pánico, en la desinformación, porque no tenemos quien nos diga las cosas bien, como deben de ser dichas, y con la terminología accesible a la mayoría de la población. Entonces, yo espero que entre los jóvenes que se están formando ahora, cada vez se interesen más por este tipo de estudios interdisciplinarios, por la teoría de los sistemas complejos, por otros enfoques, ¿verdad?, de problemas interdisciplinarios que no necesariamente tengan que ser la teoría de los sistemas complejos, para que tengan conciencia de lo que hacen y las consecuencias que pueden producir. Pues ahí queda esta tarea urgente de nuestra generación de científicos que se están preparando. Le agradezco mucho, doctor Miramontes, y para terminar me gustaría que nos dijera a todo aquel que esté interesado en abundar un poquito más en estos temas, qué le recomendaría, qué texto, qué página, qué en general. Sí, con mucho gusto. En la Facultad de Ciencias del UNAM, estoy consciente que no todo el mundo puede venir a la Facultad de Ciencias del UNAM, pero al menos vale la pena tenerlo como referente. En la Facultad de Ciencias del UNAM se dan cursos de teoría de los sistemas complejos, de teoría de los sistemas dinámicos no lineales y unos cursos que han sobrevivido con mucho trabajo porque han sido muy maltratados por el establishment, han sido muy acosados, pero sin embargo se han mantenido en pie en la Facultad de Ciencias, que son los cursos de ciencia y humanismo. Lo ideal sería que toda la gente pudiera acudir a ellos. A lo mejor dentro de tanta fregadera que ha traído esta cuarentena, se pueden rescatar algunos elementos positivos. El semestre que va a empezar en UNAM dentro de 3 semanas, dentro de 4 semanas, ya no va a ser un semestre presencial. Entonces, acudan de manera remota a esos cursos. Eso depende única y exclusivamente del profesorado. Entonces, yo y un grupo de colegas míos que somos conscientes de los problemas que vive la sociedad contemporánea, no solamente permitimos el acceso a todo el mundo a nuestros cursos por esta vía remota, sino que los invitamos de manera muy cordial, muy enfática,
vengan a nuestros cursos. En algunos de ellos posiblemente sentirán ustedes que no tienen todas las bases matemáticas para poder sacarle el mayor provecho, pero otros de los cursos se basan sobre todo en lecturas y en lecturas accesibles a una gran cantidad de gente. Me gustaría, Mario, por favor, pedirte que si puedes agregar a esta entrevista una serie de recomendaciones bibliográficas y de ligas para acceder a ellas, yo creo que serían de mucha utilidad social. Eh, Están los clásicos de la interacción ciencia y sociedad. Uno de ellos es Henri Poincaré, un gran matemático. Si alguien me dice, oye, de tus 5 matemáticos favoritos, no sé cuáles serán los 5, pero dentro de ellos tiene que quedar Henri Poincaré. Como matemático tuvo grandes logros, pero también escribió muchos libros de filosofía de la ciencia, que son accesibles a todo el mundo. En un lenguaje, si quieren ustedes, anticuado, porque fueron escritos en 1905, en 1906, etcétera, etcétera, a principios del siglo pasado, pero muy recomendables. En la misma tradición, en los años 30, un gran biofísico británico, John B. Bernal, Juan Bernal, pero en inglés, escribió libros de filosofía de la ciencia, en particular hay uno que se llama La historia social de la ciencia. Eso los tiene publicados la UNAM. Y no se agotan porque nadie los compra, nadie los lee. Eso es una vergüenza de vergüenzas. Y ya, viniéndonos más a nuestra época, literatura contemporánea, hay mucha. Pongan ustedes ciencia y sociedad en el Google, o si tienen ustedes la oportunidad de leer en inglés, pongan Science and Society en el Google, van a encontrar mucha literatura. Pero para consumir lo que nosotros producimos, les recomiendo mucho una editorial de acceso abierto que se llama Copit UNAM, que Mario, por favor, pásales la liga, porque van a encontrar buena literatura al respecto. Cuando digo buena literatura, estoy abarcando todo, desde poesía, ensayo, drama, teatro, novela, pasando por divulgación científica, ensayo científico, ensayo filosófico, hasta cosas más tecniconas. Pero ya cada quien buscará lo que le quede a su nivel. ¿Estamos? Sí, por ejemplo, ahí también está la obra de Germinal Cocho. Ahí está este, un conjunto de estudiantes de Seminario Cocho. Nos dimos a la tarea, encabezados por el editor de, esa, de ese editorial es Octavio Miramontes, de tratar de recopilar toda la obra escrita ensayística, no la obra de ciencia técnica, sino la obra ensayística de Germinal Cocho. Nos llevamos una gran sorpresa porque es voluminosa, es tremenda, es grande. Y una vez que ya se había editado y publicado el libro, seguían apareciendo cositas, escritos por aquí, desperdigados, que desafortunadamente ya no se integraron al trabajo completo. Bueno, Mario, me voy a despedir de ustedes en este momento. Me dio mucho gusto de estar con ustedes. Agradezco mucho la iniciativa, pero sobre todo quiero expresar que me da mucho gusto que haya grupos como el tuyo que tienen estas inquietudes y tienen estos deseos de luchar por un mundo mejor. Adiós.